Ya. Alejandro, ¿se puede ver la imagen? Sí, profe, sí se puede ver. Ya. Hoy día vamos a tocar, como segunda semana, segundo tema del curso de química, la temperatura. ¿Para qué se utiliza este término? Este término siempre se utiliza cuando nosotros estamos enfermitos, ¿no? Y nos da fiebre. Entonces, siempre en nuestra familia nos dicen, vamos a tomarte la temperatura, ¿no? Entonces, para ello utilizan un termómetro y ahí nos dirán si realmente tenemos fiebre o no. Entonces, la temperatura, ¿qué representa en sí? La temperatura es lo que mide la intensidad de calor que posee un cuerpo. La temperatura es diferente para diferentes tipos de cuerpos. Hay cuerpos, hay cuerpos que son más calurosos que otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el agua a temperatura normal, tiene un promedio entre 20 a 25 grados Celsius, ¿no? Entonces, esa es la temperatura del agua normal. Pero hay otros cuerpos que no, ¿no? Como por ejemplo, si el agua lo llevamos a la refri y vamos a tener hielo, ya no va a medir 20 grados Celsius. Entonces, esto tiene un promedio por debajo de los 0 grados. Hay temperaturas más calientes cuando nosotros queremos calentar un cuerpo. Entonces, esto se va a elevar la temperatura y puede sobrepasar los 100 grados Celsius. Entonces, nosotros para dar lectura tenemos que utilizar el término temperatura. La temperatura es una propiedad intensiva. ¿Por qué es intensiva y no extensiva? Se le llama intensiva porque es, un, es una magnitud, es una magnitud que se mantiene constante en un solo cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo tengo un pedazo de hielo, ¿no? Si yo tengo un pedazo de hielo y lo voy a triturar en tres partes, en tres partes. Si esto tiene un promedio de menos 40 grados, no, menos 4 grados Celsius, ya, negativo porque es muy baja la temperatura. A menos 4 grados Celsius, las partes trituradas también vale lo mismo. También vale lo mismo, ¿no? Menos 4 grados Celsius para cada uno. O sea, quiere decir que no va a cambiar. No, porque la temperatura se va a mantener la misma. Entonces se considera una propiedad intensiva. La propiedad es, las magnitudes que están dentro de las intensivas es cuando la variable se mantiene constante, como el caso de la temperatura, como ha visto, ¿no? El bloque de hielo que ha tenido menos 4 grados Celsius, ahora se ha triturado y se divide en tres partes que también mide la misma lectura. Claro, esta trituración se ha hecho en la misma cámara frigorífica, ¿no? Para que no cambie la temperatura. En cambio, si este mismo cuerpo, no, si este mismo cuerpo pesa, digamos, 2 kilogramos, 3. Si este cuerpo pesa 3 kilogramos, las partes trituradas tienen 1 kilogramo y 1 kilogramo. Entonces, como tú te das cuenta, ¿no? Ya no son 3 kilogramos, sino es 1. En este caso, cuando hablamos de peso, va a variar. Ya no es 3, ahora es 1 kilogramo cada uno. Por lo tanto, se considera una propiedad extensiva, porque las propiedades extensivas
son aquellas que sus magnitudes van a variar cuando se hace el análisis. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería una propiedad intensiva porque la temperatura no varía. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es un ejemplo para analizar por qué la temperatura es una propiedad intensiva. La temperatura se divide en dos grupos bien definidos. Las escalas relativas y las escalas absolutas. Las escalas relativas, ¿quiénes lo conforman? Lo conforman los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Estos son las escalas relativas. ¿Ya, chicos? Y las escalas absolutas, ¿quiénes lo comprenden? Acá lo comprende Rankine y Kelvin. Ya, Rankine y Kelvin. Estas son las absolutas. Ya. Ahí está. Entonces, tenemos dos grupos, escalas relativas y escalas absolutas. ¿Quiénes son las escalas relativas? ¿Quiénes conforman? Lo conforman los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Esas son las relativas. Y las escalas absolutas, esto comprende el grado Rankine, ¿no? O escala Rankine y escala Kelvin. Chicos, por favor, no se olviden, en el sistema internacional, por ahí siempre me comentan, por ahí unos chicos me escriben, me dicen que en sí, ¿qué cosa es el SI? El SI significa, son siglas que representa el sistema internacional. El sistema internacional es un organismo que se encuentra en Europa, no en el país de Francia. Esta institución es la que se lleva a cargo todas las magnitudes a nivel mundial, dada como por ejemplo la masa, también tenemos la magnitud de la distancia y también tenemos el tiempo. Este instituto es el que mantiene activo los valores reales de estas medidas. ¿Por qué así? Por ejemplo, si yo tengo que analizar todos los termómetros a nivel mundial, vamos a suponer, voy a analizar todos los termómetros a nivel mundial. Un instrumento, por su naturaleza, siempre hay un pequeño desperfecto. O bien se adelanta, o bien disminuye las medidas. Entonces, no hay un valor netamente exacto. Siempre hay unas pequeñas diferencias entre un instrumento y otro. Entonces, siempre hay un patrón. Ese patrón se encuentra, que es el sistema internacional. Entonces, el sistema internacional tiene este patrón lo tiene activo, lo tiene continuamente activo y no altera, ni aumenta ni sube, o perdón, ni disminuye. Entonces, estas escalas que está dada el sistema internacional, ellos consideran que para temperatura su unidad es el Kelvin, ¿ya? Porque recuerden que se puede medir en Celsius, en Fahrenheit, si hablamos de escalas relativas. Si son absolutas, es Rankine o Kelvin. Pero de todos ellos, el sistema internacional lo considera como unidad fundamental el Kelvin. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta por ahí? Alejandro, Daniel. No, profe, ni una No, pregunta. profe. Ya, entonces, ¿con qué instrumento se mide la temperatura? Ya lo mencioné. Utilizamos el termómetro. El termómetro de mercurio, ¿no? Hoy en día el termómetro se ha hecho cada vez más utilizable. Sobre el tema de la pandemia, siempre se ha utilizado estos instrumentos.
En la actualidad, poco se está utilizando el termómetro de mercurio. Ahora están utilizando termómetros electrónicos, termómetros con un alto grado de sensibilidad térmica. ¿Por qué sensibilidad térmica? Porque hay un dispositivo, en los termómetros electrónicos hay un dispositivo que es muy sensible al aumento de temperatura. Entonces, cuando un cuerpo, al estar en contacto, ¿no? Entonces va a variar la lectura. Esos son los termómetros de hoy en día, ¿no? Los termómetros de mercurio son los que se utilizan antiguamente, ¿no? Un termómetro de mercurio es una ampolla de vidrio dentro del cual hay una plaquita, hay una plaquita que indica los valores, las medidas. Y hay termómetros que van desde 30 hasta 42. Hay otros que desde 0 hasta 42 o hasta llegan 45 grados. O sea, no hay un valor muy determinado, pero el termómetro en casa, que nosotros siempre utilizamos, que hay también en farmacias, ellos llegan hasta 42. Entonces, dentro de esa placa hay un capilar muy delgadito, fino. Uno lo tiene que saber ver bien, pues, ¿no? Hay una lecturita donde está dentro de ese capilar, está el mercurio. El mercurio es un elemento químico que presenta alto grado de sensibilidad térmica. Entonces, cuando está en contacto, la parte indicadora del termómetro está en contacto con el cuerpo de la persona, esto va a captar la cantidad de energía que va a ser suficiente para que el mercurio pueda dilatarse. Entonces, al dilatarse, va a mostrar un valor, ¿no? Un valor determinado. ¿Ah, chicos? Entonces, esto es en los termómetros antiguos. ¿Ustedes han visto el termómetro de mercurio? ¿Han visto o tienen en su casa? A ver, ¿me confirman? No. ¿No tienes? El termómetro normal. Claro. Es que lo que pasa es que cuando vino la pandemia, esos termómetros ya prácticamente desaparecieron. Desaparecieron porque muchas personas cuando apareció esta enfermedad comenzaron a adquirirlas y se agotó en los stocks de las farmacias. Pero ya las fábricas ya no elaboraban ese tipo de termómetro. ¿Por qué no elaboraban? Porque si una persona A se ha tomado la temperatura respectiva y tenía el COVID, ¿no? Vamos a suponer que tenía esta persona el COVID, de repente ese termómetro no lo desinfectan bien, ¿no? No hay una, no hay una eliminación total de estos virus que se quedan en el mismo termómetro. Entonces, para evitar problemas de que se estén imprestando uno con otra persona, entonces estas fábricas dejaron de fabricar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Solamente fabricaban los termómetros de largo alcance. No, largo alcance que sin estar en contacto con la persona, por la alta sensibilidad que tiene, entonces es más que suficiente para poder establecer en qué lectura está, ¿no? Entonces, no sé si ustedes habrán visto estos termómetros electrónicos que a veces nos toman, a veces digo, porque hoy en día ya muy poco lo toman. Al entrar a una tienda siempre nos ponen este dispositivo para poder ver, ¿no? Si estamos bien o no.
Entonces, esto es la temperatura. A ver, ¿qué nos dice acá? ¿Con qué instrumento se mide la temperatura? El instrumento más usado es el termómetro de mercurio, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿ya chicos? Porque el termómetro de mercurio ahorita no lo están utilizando. Es más, no hay venta, ¿ya? Pero dice, es importante por alta sensibilidad de pequeños cambios de temperatura y su dilatación uniforme, ¿no? Entonces, así es. Los termómetros electrónicos, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, este es el niño, ¿no? El niño acá está presente. Entonces, el termómetro electrónico es como es un instrumento ¿qué ocurre con ese instrumento? En este dispositivo hay una placa electrónica, ¿no? Hay una placa electrónica que es sensible a la temperatura. Esta placa electrónica es sensible a la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La persona, cuando se le acerca este dispositivo, entonces emiten una especie de láser. Y este láser es el que lo toca, ¿no? Bueno, en realidad no se ve ese láser. No se ve. ¿Por qué? Porque ese láser no está disponible a nuestra sensibilidad visual. O sea, nuestros ojos no lo pueden ver. Pero sí lo hay. Es una especie de magnetismo, ¿ya? Es una especie de magnetismo que al captar a la persona que está a una temperatura, que se encuentra a una temperatura determinada, entonces esto va a cerrar un circuito y según la sensibilidad que tiene, ¿no? O que la temperatura pueda tener, entonces va a registrar al instrumento. Entonces, de esa manera, se miden las temperaturas hoy en día, este tipo de termómetros, ¿no? Bueno, son un poco caros, más caros que lo que son de mercurio, pero es válido porque no podemos garantizar en prestar estos tipos de instrumentos, porque si son virus, estos virus se adhieren firmemente a estos dispositivos y cuando va a empezar a otra persona, no puede contagiar, ¿no? Esos son para los termómetros de mercurio. No, porque antiguamente los termómetros de mercurio se podía poner en la axila de las personas o simplemente hay otro que se pone en la boca, ¿no? Hay otros que son rectal. Bueno, son diferentes tipos de termómetros que se utilizan para captar los cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, eh, estos metales, como el caso del mercurio, son sensibles a la temperatura que va desde menos 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Hay otros termómetros llamados termómetros industriales. Esos termómetros sí, ellos pueden medir e inclusive hasta 1000 grados. Hasta 1000 grados. Y esas máquinas industriales son las que se le acopla este tipo de termómetros para medir la temperatura de un líquido o de un producto fabricado. ¿Ya? Entonces, esos tipos de termómetros son los industriales, son termómetros, pero de alta temperatura. No se utiliza para medir la temperatura de las personas. ¿Ya? Entonces, son termómetros industriales. ¿Ya? Entonces, así es. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, para mí no. Pregunten si tienen dudas, una curiosidad que tengan, lo pueden hacer. Bueno,
A ver. Tenemos esta información. Vamos a la sección practicamos. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? 1. Completa. Según el sistema internacional, o sea, el SI, chicos, es el sistema internacional, ¿ya? La unidad de la temperatura es... ¿Cuál es la unidad de temperatura? Kelvin. 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 Ahí está. Kelvin. Ya, ahí copien. Pueden copiar. 2. Completa. A la medida de la intensidad de calor se denomina... A la medida de la intensidad de calor se denomina... O sea, hay calores con bajo intensidad, hay otros que son de alta intensidad. ¿Cómo se denomina? Temperatura. Ya, chicos, apunten ahí, temperatura. Temperatura. Ya, apunten ahí. Siguiente. ¿La temperatura es una propiedad? Sí, profe. 3. Completa. ¿La temperatura es una propiedad? ¿Qué propiedad es? A ver, ¿cuál sería, chicos? Kelvin. No. ¿Qué tipo de propiedad es? Calor. No. Frío, profe. Tampoco. A ver, acuérdense un poquito más. Temperatura media, profe. Temperatura media. A ver. Hemos hablado de 2 tipos de temperatura, ¿no? Hablamos de 2 grupos, perdón. La temperatura relativas y la temperatura absolutas, ¿sí? Pero la temperatura, ¿no? E igual que otras magnitudes, hay unas que son extensivas, hay unas que son extensivas y hay otras que son intensivas. Intensivas. ¿Cuál es la diferencia entre las extensivas y las intensivas? Es que las extensivas cambian. Hay cambios. Hay cambios. En cambio, las intensivas no cambian. No cambian.
Esa es la diferencia. Wow, le voy a hacer un ejemplito más. A ver. Por ejemplo, mira, yo tengo acá 8 litros de agua. Tengo 8 litros de agua. Ocho litros de agua. ¿Ya? 8. Acá entonces el volumen sería igual a 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El volumen sería 8 litros. Ya, entonces estos yo lo voy a repartir en 4 recipientes. En 4 recipientes. En 4 recipientes. Cada uno de 2 litros. Como son pequeños, 2 litros. La pregunta es, si yo considero el recipiente de 8 litros, con uno de ellos, yo lo comparo con uno de ellos, por ejemplo, de acá. Acá estos volúmenes han cambiado o se mantienen lo mismo. A ver, ¿qué dicen? ¿Han cambiado o se mantiene lo mismo? A ver, ¿qué dice Daniel? Profe, ¿no han cambiado? ¿No han cambiado? Si acá dice 8 litros y acá Han dice, cambiado. han cambiado, pues. O sea, yo me Ese es el estoy principio, profe. no por todo, sino individualmente. Si es 8 litros en el mayor, ¿no? La vasija grande es de 8 litros, ahora lo voy a repartir entre los 4 vasijas pequeñas. Ahora, yo analizo solamente uno de 8 litros, que es la vasija mayor. Ahora ya tengo de la parte dividida 2 litros, entonces son diferentes. Entonces ha cambiado. Entonces, ¿qué sería? ¿Extensiva o intensiva? ¿Mm? ¿Qué sería? ¿Intensiva o extensiva? ¿Extensivas? Extensiva, pues. Extensiva, ¿por qué? Porque ha cambiado. Ha cambiado, pues. Ha cambiado. De 8 litros a 2 litros. Esa es extensiva. Por eso que el volumen es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque ha cambiado. ¿Ya? Ahora vamos a analizar el siguiente. A ver, yo tengo un cuerpo caliente. Yo tengo un cuerpo bien caliente. Un cuerpo caliente. Este cuerpo tiene una temperatura de 200 grados Celsius. O sea, quema a gran cantidad. Si a este cuerpo yo lo divido en 2 partes, si yo lo divido en 2 partes, lo fracciono, ¿no? En 2 partes. ¿Ya, chicos? Presten atención. Yo tengo un cuerpo que tiene una temperatura de 200 grados Celsius. O sea, quema. Entonces, yo lo fracciono en 2. ¿Cuál será la temperatura de cada uno? ¿100 o 200? ¿Cómo será la temperatura? 100. ¿100 seguro? O sea, si yo sigo dividiendo al cuerpo,
se enfría. O sea, quiere decir que si esto lo divido en dos fracciones más, 50-50, o sea, se enfría. O sea, lo que tú das a entender que cuando se corta un cuerpo caliente, se produce el enfriamiento. ¿Así es? ¿Así es? No. No, pues, claro, si yo tengo un cuerpo que está a 200 grados Celsius, quema. Si yo lo fracciono, al fraccionar no va a disminuir la temperatura hacia la mitad, no disminuye. O sea, tampoco no hay un fenómeno de ese caso. No existe, ¿no? Es como, a ver, ¿cómo te digo? A ver, otro ejemplito más para que se den cuenta. Su mamá les da su leche, una taza de leche, y está que quema bastante. Le ponemos 80 grados, quema. O sea, quiere decir, a ver chicos, presten atención, o sea, quiere decir que si yo lo divido en dos vasitos pequeñitos, o sea que si yo, mi taza de leche caliente, lo voy a repartir entre los dos vasitos pequeños, o sea que se va a enfriar y va a llegar a 40 grados cada uno, ¿así? En total, sí, sí bajaría un poco la temperatura, profe, por el movimiento. Pero llega a la mitad, o sea, se enfría, porque 40 grados está tibio, pero acá 80 grados quema demasiado, ¿no? O sea, 80 grados, no te lo vas a echar la leche en la boca porque te arde todo o sea, tu lengua, tu paladar comienza a arder. O sea, jamás lo vas a ingerir porque está que quema. O sea que si yo lo divido en dos tacitas pequeñas, está 40 grados tibio, o sea que ya te lo tomo rapidito, ¿así? O sea que si yo tengo una taza de leche caliente, lo reparto en dos vasos pequeños, y ya está frío ya, o sea, ya me lo tomo rapidito, ¿así? No. No, pues, no pasa eso. O sea, si yo lo reparto, si yo lo reparto por el tema de la temperatura atmosférica, a lo mínimo puede disminuir a 80, puede disminuir mucho, 78, ¿no? 78, puede disminuir 78 grados. ¿Por qué? Porque los 2 grados que se han perdido se debe a la atmósfera. Como yo lo he vaciado y la leche al estar en contacto con la atmósfera que es fría, se ha enfriado un poco, pero todavía sigue caliente. O sea que 78 grados que para mí todavía siguen siendo los 80 grados Celsius, pero jamás va a llegar a 40, o sea, a la mitad. Porque si fuera cierto, entonces las industrias perderían mucha energía. Perderían mucha energía en las tuberías, en los calderos, en los recipientes de mayor poder calorífico. Entonces creo que ahí sí hubiera pérdidas, ¿no? Y si se produce el enfriamiento en una planta industrial, les convendría eso porque rápido eliminaría la energía no utilizada y sería fácil, ¿no? Pero no, pues, chicos, la temperatura en realidad, en teoría, si yo tengo mi vaso de leche caliente a 80 grados Celsius, en teoría, si yo lo vacío en dos vasos pequeños, la temperatura sigue siendo la misma. La misma. Puede llegar a 78 por el tema del contacto atmosférico. Como uno de ustedes dijeron, se enfría un poco, ¿no? Se enfría un poco. Pero teóricamente todavía se mantiene en los 80 grados Celsius. O sea, no se fracciona la temperatura,
se mantiene la misma. En conclusión, esto no va a cambiar. Volviendo al bloque, si yo tengo un bloque de 200 grados Celsius, al fraccionarlo en 2, se mantiene con sus 200. Pues. Se mantiene con sus 200, o sea, no va a cambiar. La temperatura no cambia. Por lo tanto, se considera ¿qué propiedad? ¿Intensiva o extensiva? Intensiva, profe. Intensiva, ¿ves? Sería una propiedad intensiva. Eso grábense, chicos. Porque para este año sí les van a enseñar mucho esas cosas. Ya, entonces, esa es una propiedad intensiva. A ver, uno más. 4. El flujo de energía de un cuerpo caliente, al flujo de energía de un cuerpo caliente a un frío se denomina, ¿cómo se denomina? A ver, voy a borrar esto. A ver, voy a borrar acá. Ya, a ver. Si yo tengo un cuerpo bien caliente, caliente, un metal, que sea un metal caliente. Ustedes saben que los metales están súper con una temperatura alta, ¿no? Mucho más. Cuando el metal se pone al rojo vivo, ese rojo vivo es porque está a 900 o a 1000 grados, ¿no? Bueno, vamos a suponer, tenemos un cuerpo caliente y lo ponemos en contacto con un cuerpo frío. Un cuerpo frío. Ahí está, un cuerpo frío. ¿Qué ocurre? A ver, chicos. ¿Qué ocurre? Ocurren un poco de cambios, profe. Pues se producen cambios. Pero más que cambios, hay una transición de energía. ¿No? Ustedes recuerdan, por ejemplo, en invierno, cuando nuestras manos se mantienen bien heladas, bien frías, ¿no? Bien frías nuestras manos. Y si nosotros tenemos, mamá nos sirve un vaso una taza de leche caliente, entonces nosotros para regularizar nuestra temperatura, ¿qué hacemos? Ponemos nuestras manos a la taza. ¿Y para qué ponemos nuestras manos a la taza? Porque al estar en contacto con la taza caliente, el poder calorífico le va a dar calor a nuestras manos frías. Y nuestra temperatura va a aumentar, pues, ¿no? Al estar en contacto. Conclusión, cuando esto ocurre, hay una transición de energía. Entonces, a esta transición se le denomina calor. Ya, chicos, pongan ahí calor. Ya, al flujo de energía de un cuerpo caliente a un frío se denomina calor. ¿Ya, chicos? Chicos, son 8:42. Vamos a descansar 10 minutos y nos conectamos a las 8:50. ¿Ya? ¿Les parece?